Vamos hoy a repasar unos cuantos versos bíblicos acerca de los últimos tiempos, de la venida de Cristo, del libro del Apocalipsis y del libro de Daniel, que son libros proféticos. Pero si hablamos de profecía, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos decir que la Biblia ya está dando profecías que se cumplieron, pero que aún faltan por cumplirse. Y nosotros estamos en medio de un escenario cósmico espiritual que se planificó en los siglos, y usted y yo hemos nacido en la, digo yo, conforme a la palabra, en la última generación de todos los tiempos. ¿Cuáles son estas señales acerca de estos últimos tiempos? Hay un sentir que lo tiene todo el mundo, amados, y es el hecho de que todo el mundo, en el mundo entero, percibe que el tiempo se ha acortado. Usted no ha dicho, y yo sé que usted lo ha dicho, pero a veces nos preguntamos por qué decimos, pero ven acá, el tiempo se va rápido, ya hoy es jueves. Como si alguien nos dijera que anteriormente el tiempo iba más despacio. Es como que sentimos que el tiempo va muy rápido. Esto es un sentir que usted no se lo explica, pero que hay una cuestionante en nosotros. Algo más que uno se pregunta acerca de los tiempos es: ¿viene el Señor o no viene el Señor? Usted sabe que hemos oído tanto que Cristo viene y Cristo viene, y muchas veces nos preguntamos, ¿viene o no viene? Hay ciertos cristianos que han puesto en duda el hecho de que Cristo viene como rapto a buscar su iglesia, y han confundido a muchos creyentes. ¿Qué ocurre y qué produce esto? Cuando yo digo, bueno, el Señor no viene ahora, y realmente eso de rapto no es bíblico, aunque la Biblia lo dice, la Biblia no dice la palabra rapto, no necesariamente la Biblia tiene que llamarle rapto, pero sabemos que es un arrebatamiento. Por ejemplo, la Biblia no habla de Trinidad, no dice Trinidad, pero sabemos que hay una deidad, que Dios es uno, pero se ha manifestado en tres personas. Pero Él es uno, eso siempre debemos entenderlo. Ahora bien, son palabras que están en la Biblia, pero que no tienen un vocablo específico. ¿Me van entendiendo hasta ahora? Entonces decimos, Cristo viene y Cristo viene, pero no lo hemos visto. Pero Jesús, principalmente, Él le explicó a los discípulos en Mateo 24 cuáles señales seguirán antes de su venida y del fin del mundo. Esta curiosidad no la tenemos ahora. Todo el mundo se ha preguntado cuándo y cómo será el fin del mundo. Y el fin del mundo no es que se va a acabar cuando Cristo venga, se acabó el mundo, sino que hay un proceso, porque ustedes saben que el dueño del mundo es Dios, pero hay una batalla que tiene que manifestarse, y la Biblia desde Génesis a Apocalipsis ha enseñado que usted y yo estamos en medio de esta batalla para ser vencedores, equipados por Dios cuando recibimos el Evangelio de Cristo, para poder vencer y ser vencedores en los últimos días, cuando Dios llame a todo el mundo a juzgar a cada quien según sus obras. ¿Usted sabía que cada quien va a ser juzgado según sus obras? De hecho, añadiéndole más, cada palabra ociosa de la boca de los hombres también tendrán que dar cuenta. Así que no todo se dice, y hay veces que es bueno no oírlo todo, porque hay palabras que traen bendición y traen maldición, traen muerte y traen vida. Ay, no, todas las palabras. Vamos a buscar, mis amados, en 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Este tema es interesantísimo. Yo no voy a profundizar mucho, pero yo sé que tiene a muchos como, wow, déjame ver qué va a decir el hermano Elías hoy. Y quiero saber, amados, porque siempre nos preguntamos, ¿viene el Señor o no viene el Señor? Vamos a ver lo que dice la palabra de por qué Cristo no ha venido. Capítulo 3, verso 9. ¿Están ahí? Vamos a leer del verso 8. Dice, más, oh amados. Y nos vamos a centrar en este capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice, más, oh amados, no ignoréis esto, oigan bien, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y aquí está la clave, amados.
el Señor, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La de su venida. Entonces, ¿por qué? Dice, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿por qué el Señor no ha venido aún? Aunque los tiempos están cumplidos. Y todavía no he mencionado ninguno. Pero ¿por qué no ha venido? Primeramente, porque Él es paciente para con todos. Dígalo conmigo, porque Él es paciente para con todos. ¿Cuál es el motivo o el propósito de Dios? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la iglesia de Cristo es llamada en la Biblia gentiles. Y estamos en el tiempo de los gentiles. Y hay una cantidad de gentiles, o sea, usted y yo, que no pertenecemos al pueblo judío, en la Biblia nos llama gentiles. Recuérdese que la Biblia dice en Romanos, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, ¿qué hizo? Le dio la potestad, la capacidad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Esto no es de voluntad de hombre ni de carne, sino de Dios. Es decir, que Dios nos llama gentiles y hay un tiempo de los gentiles proféticamente en lo cual estamos usted y yo. Pero hay gente que todavía necesitan venir al arrepentimiento. Y dice la Biblia, Él nos retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Si leemos el verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice el verso 10. Es decir, viene de repente cuando nadie lo espera. ¿Cómo llega un ladrón? Cuando nadie lo espera. Bueno, los modernos aparecen a toda hora. Pero anteriormente aparecían de noche, todo el mundo durmiendo. Y dice cuando nadie lo espera, verso 10, en lo cual dice el segundo párrafo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras de ellas que hay serán quemadas. Y dice aquí, verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y arrepintiéndose de nuestra manera de vivir. Es decir, que si entendemos que hay una venida del Señor, que el Señor viene pronto y que Él es paciente para conmigo, yo entendiendo esto, porque es lo primero, debo entender en el tiempo que vivo. Entonces debo hacer, como dice este verso, andar santa y piadosamente en mi manera de vivir y de ser. Porque es la única manera que yo me preparo por si Cristo viene o si el Señor me manda a llamar antes de que Él venga. ¿Cuántos saben cuándo se van a morir? Ay, sí sabe. A menos que usted le digan, el doctor le dijo, le quedan 3 días. Pero no sabemos, vivimos por fe. Hacemos planes y proyectos y propósitos a largo plazo porque entendemos que vamos a vivir mucho. Todos queremos vivir mucho. Pero una de la preparación hacia la vida eterna es prepararme mi vida espiritual con Cristo. Y cuando yo cambio mi manera de pensar y mi manera de vivir, la acomodo conforme a la palabra, entonces yo me estoy preparando en la universidad de la vida para un día estar con Él. Me garantiza la salvación. ¿Qué? La santidad. Cuando yo ando en santidad y en amor, entonces yo estoy garantizando, yo estoy preparándome para la venida de Cristo. ¿Y cuándo Cristo viene, hermano? Nos preguntamos, ¿y cuándo Cristo viene? El evangelista Gigi Ávila predicaba desde los años 60, Cristo viene, y no se equivoca, no se equivocó. Dice, viene como ladrón en la noche. Vamos a ver qué dice la palabra. Ahí mismo, vamos a leerlo ahí mismo, en 2 de Pedro capítulo 3, en el verso 1. Vamos a ver qué características morales iban a tener los moradores de la tierra en los últimos días. Vamos a decir, mucha gente puede decir, todo el tiempo ha habido guerra, todo el tiempo la gente ha sido malo, todo el tiempo ha habido terremotos, no como ahora. Y déjame decirle, uno de los precursores de la maldad en este tiempo ha sido los medios de comunicación, que antes, generaciones pasadas, no tenían la capacidad y la posibilidad que tenemos usted y yo hoy en día. Es tan fácil poner la televisión y ver tantas ideas. Dice la palabra en Mateo, en los 4 evangelios lo dice. El Señor dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestro corazón.
Porque de ahí sale, ¿no? Lo que contamina al hombre no lo que come, sino lo que sale. Los adulterios, la fornicación, la inmundicia y todas estas cosas proceden del corazón. Y la gente lo escribe en libros, lo escribe en notas y en guiones para televisión. Y es tan fácil en esta generación que vivimos ver una película donde un personaje X mata a 20 y ¿dónde está la policía? No hablan de las consecuencias, solo hablan del heroísmo de matar 40 sin remordimiento. Y usted sabe que los estudiosos de la conducta dicen que estas películas transmiten una idea y un fundamento de vida en los seres humanos. Porque usted como que lo absorbe, lo cree y cree que la vida suya es una película o un videojuego. Y mucha gente se ha metido en problemas porque ven un juego y actúan así, matando y todo eso. Mucha gente vemos en las películas que fuman, le están mandando un mensaje a la sociedad que fumen. Entonces, toda esta maldad lo tenemos a través de canciones, a través de videos, música, películas y todas estas cosas. Y la gente se llena de esto. Y el que no tiene un fundamento de desechar eso, ¿qué hace? Lo absorbe. Porque dice la Biblia que la lámpara del cuerpo, ¿qué son? Los ojos. Y entonces cuando yo veo estas cosas, mi punto de vista es todo sucio conforme a como yo me lleno. Usted sabe que la Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y usted sabe que hay gente que todo es inmundo, dice la Biblia. Para el inmundo todo es inmundo y sucio. Gente que todo es de doble sentido. Entonces, en esta generación que vivimos, nos estamos llenando, nuestros hijos y todas las edades se están llenando, nos estamos llenando de toda la porquería que otra persona tira. Y es tan fácil ver como un anuncio ya es pornográfico. Porque ¿qué tiene que ver un refresco con una mujer desnuda? Un ejemplo. Y entonces, ¿qué están viendo nuestros hijos? Esto promueve esta necesidad, este carácter de vida sexual a temprana edad. Entonces, esta generación promueve que nos vayamos a todas las cosas malas y sucias. Entonces estamos promoviendo la maldad. Entonces también en la música ya no es romántica. Para nada es romántico. Si vemos 2 generaciones atrás o 2 décadas, música romántica es muy diferente a la música romántica de hoy. No tiene nada de romántico. Por lo menos es increíble. Entonces, ¿en qué nos estamos caracterizando, amados? En una generación fuera de todo lo que es valores y principios morales y espirituales. No hay valores morales. ¿De dónde salen los valores? Salen de la palabra de Dios. Y usted sabe que la Biblia, cuando por ejemplo el Señor le dio al pueblo de Israel la ley, le dijo, de hecho no es la ley de Moisés, es la ley de Dios dada a Moisés. Esta ley y como pacto no es que ya no andamos como ya no hay que cumplir la ley. No hay que cumplir la ley en los ritos, en el tabernáculo de matar animales y todo eso, porque Cristo fue el Cordero perfecto. Pero la ley, la palabra sigue resumida: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y de ahí parte todo lo que son los principios morales. Pero también sigue establecido: no robes, no haga afrenta a tu hermano, no hagas daño y no blasfeme contra Dios, etcétera, etcétera. Sigue vigente, aunque resumido, pero sigue vigente. Entonces, si yo vivo sin ley de Dios, mire, han tratado de quitar la Biblia de la escuela, de todos los sitios públicos. No sé a qué veracidad es lo que está pasando en República Dominicana, que quieren quitar la Biblia del escudo dominicano. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si donde quiera ya el evangelio molesta? Y todo esto es espiritual contra Cristo. Y estamos viviendo en este tiempo de la persecución. Vean lo que dice capítulo 3, verso 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento y del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán que burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, concupiscencia quiere decir deseos del corazón. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y cuándo es que Cristo viene? Usted no ha oído gente diciendo así: ¿y cuándo es que viene? Y no viene nada. Desde tal fecha está viniendo. Y dice:
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua, pero el agua subsiste. Entonces, dice ahí que el mundo de aquel entonces también ignoró cuando Noé, un llamamiento que le hizo Noé a subirse al arca. ¿Y qué pasó? Vino la lluvia, el diluvio de repente. ¿Y qué pasó? Se salvaron solamente 7 personas. Y con ellos los nefilines también. De alguna manera se salvaron esos gigantes. Capítulo 6 de Génesis. Entonces, es increíble que nosotros estamos en un tiempo donde es preferible oír todas las filosofías y todas las ideas que todo el mundo plasma en YouTube, en cualquier red social o cualquier lugar que usted busca y pone una palabra mal escrita, ahí le aparece un filósofo diciendo el mundo es así, Dios es así. Entonces es preferible y más, ¿cómo llamarlo?, más atractivo dar una filosofía, una idea, que hablar del mismo Dios como por experiencia de Dios. Ve, amados, no hay que ser tonto, ni científico, ni inteligente para entender que la creación misma habla de Dios. Porque si nos ponemos a pensar, simplemente razonar humildemente, cómo la creación es un balance, una danza, que todo se mueve tan perfectamente, ¿cómo podemos decir que esto ha sido casualidad? Cuando el cuerpo mismo tiene millones de células que funcionan, simplemente usted está viviendo y manejando un cuerpo que hay millones de seres vivos dentro de uno, que es quien lo hace y lo maneja. Que si yo me corto, cientos de células forman la piel de nuevo. Entonces esto no es casualidad, esto es Dios. Y dice ahí, vendrán burladores. Tienen características. Usted conoce gente de lo que acabamos de leer. Sí, un paquetón, mucho. Y van a haber más. Pero se levantan contra Dios. Y lamentablemente es para su propia perdición. Ahora bien, amados, cuando uno entiende en los tiempos que está viviendo, para nosotros los creyentes, ¿qué hacemos? Nos preparamos y nos ponemos a la brecha, porque entendemos que el enemigo está luchando para que yo me pierda. El enemigo está haciendo todo lo posible porque él sabe que le queda poco tiempo y me quiere llevar con él. Y yo no me voy a dejar. ¿Usted sí? Así que es preferible pelarse las rodillas en oración que pasar 2 horas viendo una película y salir de ahí vacíos. No estoy en contra de eso, que estoy hablando de eso. Pero es preferible alimentar más el espíritu y luchar por mi salvación que luchar por los deleites del mundo, que simplemente son deleites. Y siempre el cuerpo y la vida quiere más y a la vez no te sacias. Uno nunca se sacia. Uno nunca tiene suficiente. Y Dios creó todas las cosas momentáneas para que el hombre se satisfaga y a partir de eso pueda entender que son simplemente placeres que llenan por el momento, todos. Ahora, ¿qué dice en Daniel capítulo 12? Vamos allá en Daniel. Otra de las características que el Señor me puso en mi corazón de buscar. Daniel, a ver si yo lo encuentro. ¿Dónde está Daniel? Daniel capítulo 12, verso 4. Le dice el Señor a Daniel, cuando usted sabe que Daniel es un libro profético, es lo mismo que Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que explica, déjeme hablarle un poco de estos 2 libros. Explica acerca de los tiempos finales, de cosas que han pasado pero que han de suceder. La trayectoria del pueblo de Israel en el fin de los tiempos, pero también de los gentiles. Pero también, por ejemplo, Apocalipsis es un libro que comienza hablando de Jesús como sumo sacerdote, pero termina en el capítulo 19 diciendo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, además de hablar de acontecimientos y sucesos que van a suceder en la tierra, como terremotos, maremotos, plagas y todo esto a causa de la ira del Señor, también es básicamente un libro que habla de la transición de Dios
de sacerdote a rey de reyes sobre la tierra. Cuando venga el milenio, cuando después del rapto y después de los 7 años de la tribulación, los primeros son de 3 años y medio, son la tribulación, y la gran tribulación son los 3 años y medio últimos, donde el anticristo, personaje que se va a levantar como gobierno mundial en la tierra, dado por Satanás, imitando al Señor. Usted sabe, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre imita el falso profeta, el anticristo y la bestia. Entonces, este personaje va a entrar al templo de Jerusalén, se va a llamar como Dios, va a hacer un sacrificio que va a ser abominable para Dios. Ahí se le va a llamar la abominación desoladora, que habla Daniel también. Y va a comenzar la gran tribulación, porque en capítulo 24 de Mateo entonces dice el Señor: cuando ustedes vean estas cosas, entonces huyan a los montes aquí y allá, porque entonces, oiga qué tremendo es esta palabra. No habrá tiempo alguno, ni lo hubo ni lo habrá, como lo que va a pasar en esos 3 años y medio, en esos tiempos que se le llamará la gran tribulación. Tanto que el hombre buscará la muerte y no la hallará, pero habrá tanta tribulación sobre la tierra. Y una de las características de estos tiempos será, número 1, que las plagas, oiga qué increíble. Por eso que ahora, cuando tenemos oportunidad de arrepentirnos y buscar a Dios, hay que hacerlo de corazón, porque muchos no tienen y no van a tener esta capacidad. Nosotros somos privilegiados porque Dios nos llamó, nos apartó y nos separó para ser salvos. Y mire, dice la Biblia que 1/3 parte de la tierra va a morir mucha gente en ese entonces. Pero vea qué va a suceder. Las plagas no van a hacer que el hombre se arrepienta. Al revés, el corazón se le pondrá más duro y blasfemarán contra Dios. Es increíble que una generación pueda ver tanto dolor y no humillarse ante Dios y reconocer a Dios. Increíblemente. Es decir que si nosotros en esta generación entendemos que estamos viviendo antes de que suceda esa cosa, yo no quiero pasar por eso. Dice Daniel: pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hay 2 palabras proféticas cumplidas en este tiempo, amados. Hemos dicho aquí, el pastor lo ha explicado anteriormente, 4.000 a 5.000 años tiene, otros dicen son 6.000, tiene la historia de la humanidad, el hombre sobre la tierra. Pero sucede lo siguiente: todos estos siglos no hemos tenido o no se había tenido un desarrollo tecnológico significativo. Por más de 4.000 años el hombre todavía andaba en carreta. ¿Cuándo vino esta producción? El año 1889 hacia acá. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, cuando Adolfo Hitler atacó Polonia, los científicos alemanes comenzaron a desarrollar, y los aliados también, armamento de todo tipo, y condujo eso al desarrollo de todo lo que hoy tenemos: microondas, teléfonos celulares y todas estas cosas. Aunque existían los vehículos de motor, no como lo de ahora. Entonces estamos viviendo en una época de lujo, porque tenemos tecnología que nadie nunca pensó tenerla en 80 años a 90. Se desarrolló la tecnología como nunca, cumpliendo lo que dice aquí. Porque más arriba dice: sella esta palabra, Daniel, que no son para ti. Séllala, no son para ti, son para los tiempos del fin. Estos tiempos se aumentó la tecnología, la ciencia se aumentó en todas las áreas. Corre la gente de aquí para allá como nunca. ¿Cuántos tenían vehículos y aviones? ¿Usted sabe cuántos miles de aviones hay ahora mismo en el aire? Con gente yendo de aquí para allá. La gente irá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Parece ahí en la calle, vea cómo pasan los vehículos. Nahum, capítulo 2, dice también que los carros iban a moverse a las plazas como relámpagos, de aquí para allá, como antorchas encendidas. Usted sabe que un profeta de eso, usted sabe por qué la Biblia dice: y me habló como estruendo de muchas aguas, y dijo. ¿Usted sabe por qué dice así? Porque un profeta de aquel entonces, cuando oía la voz de Dios, no sabía con qué compararlo. Ahora dígame usted, si usted oye la voz de Dios como lo oían ellos, ¿cómo te diría? Como un Nicolás solaba eso, como una bocina dura. Porque ellos comparaban conforme a como conocían. Entonces estos profetas vieron estas cosas, estos acontecimientos, y se maravillaron. Entonces vemos
profecías cumplidas de los últimos tiempos. ¿Queremos más tecnología? Yo creo que vamos tan rápido que 2 años de tecnología, de computadora, de celular o lo que sea, es obsoleta en 2 años. Vamos tan rápido y la tecnología nos hace cada día más infelices. ¿Es cumplida la palabra? Nos estamos acercando a ver si es verdad que estamos en los últimos tiempos, sí o no. Si estamos viendo que estamos en los últimos tiempos, entonces debemos prepararnos más. Entonces este libro de Apocalipsis presenta a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, y termina diciendo, dígale a la iglesia y la novia, ven Señor Jesús. ¿Cuánto anhela que venga el Señor? Sí, debemos decir, ven Señor Jesús. ¿Cómo decimos ven Señor Jesús? Preparándonos y predicando el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, estamos dando a conocer, como dice Mateo 24, y será predicado, Marcos 16:15. También dice, será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Es necesario la predicación del Evangelio también. No quiere decir que todo el mundo se vaya a salvar, pero no hay excusa de que alguien diga, yo nunca oí el Evangelio. Sobre todo en este tiempo moderno. Fíjese una cosa, Apocalipsis, usted sabe lo que son los 2 testigos de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que estos 2 testigos atormentarán a Israel y al mundo entero por la predicación y las señales que iban a hacer en esos días. Yo me puse a pensar, dice, y todo el mundo se regocijará cuando a ellos lo matasen y estuvieran muertos, exhibidos por 2 días, 3 días en la plaza de la gran ciudad. Todo el mundo se iba a regocijar. Yo dije, ¿cómo es posible que todo el mundo se regocije y vea lo que está pasando en tiempo real? Mire, estamos ahora exactamente en este tiempo en la capacidad de transmitir cualquier información en tiempo real. La guerra del Golfo, en el 89, en los 90, usted sabe cómo era que transmitían lo que estaba pasando a través de cassette. Y duraban 2 días en camino. Y hoy en día podemos transmitir, usted mismo se pone en videochat, usted sabe cómo es, a tiempo real. Y dice la Biblia, todo el mundo se va a regocijar. ¿Cómo es posible que todo el mundo viera lo que estaba pasando en tiempo real? Si no, en este tiempo tenemos la capacidad nuclear, armamentista, de acabarnos totalmente. Esto es parte también de la Biblia. Mateo 24, vamos a leer. Tenemos poco tiempo, pero dice, y rumores de guerra. Y cuando habla de rumores de guerra, todo el tiempo ha habido rumores de guerra. Pero ¿por qué el Señor especifica esto de guerras? Porque nunca en la historia de la humanidad la tierra tuvo la capacidad de ir a la guerra donde todo el mundo, todos los países importantes participaran en una escala a tal magnitud. Los países grandes desarrollados en la Primera y la Segunda Guerra Mundial pelearon, y usted sabe lo que pasó con los judíos, el holocausto, 6 millones de judíos. Pero usted sabe cuánta gente aproximadamente murió en la Segunda Guerra Mundial, sin contar algunos que no se tiene una cifra. 60 millones de personas en una guerra. Y eso que todavía no teníamos armas nucleares. Adolfo Hitler estaba a punto de desarrollarlo, y lo que eran los aviones supersónicos y todo eso, de turbina. Y Dios lo detuvo ahí. Pero Apocalipsis habla de una gran guerra mundial que va a suceder. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora, ¿cuándo viene Cristo? La Biblia dice, usted vio que dice ahí que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Váyase a Mateo 24. Unos cuantos versos bíblicos más. No, y no terminamos. Después se me duerme. Mateo 24, verso 12 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y una de las características de este tiempo es el amor frío. Y que muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de error y de demonios.
Hay mucha gente que se ha ido del evangelio. Usted sabe lo que es la apostasía. Es cuando la gente experimenta a Dios, conoce a Dios, vive, oye, ha tenido una experiencia hermosa con Dios, pero de repente se aparta de Dios y termina hablando mal de Dios, termina arrastrando a otros, blasfemando contra Dios. Se vuelven apóstatas. Después que conocen a Dios, ya los rechazan y lo echan a un lado. Y muchos iban a apostatar de la verdadera fe escuchando tanta doctrina. Así que tenga cuidado, amados, lo que usted oye, al pastor que usted oye. Mire, yo he oído pastores grandes, no voy a mencionar nombres, de gran renombre, que todavía dicen Jesús de Nazaret. Y no es malo pecado, pero la revelación está en la siguiente. Le dijo el Señor a Pedro y a los discípulos: ¿quiénes creen ustedes o dicen los hombres que yo soy? Pablo, Elías, Pedro, todo el mundo dijo. Pero Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la revelación. Y el Señor se maravilló y le dijo: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino, dígalo conmigo, mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, o sea, esta revelación, fundaré mi iglesia. La revelación de que Jesús es el Cristo. Y Él no había muerto. Se le podía llamar Jesús de Nazaret antes de morir. Pero cuando Él muere en la cruz, confirma, cuando resucita, que verdaderamente Él era el Cristo. Entonces Pablo dice: ya yo no lo conozco según la carne. Si lo conocía así, ya no lo conozco más, porque Él volvió a ser Dios de nuevo y fue y se sentó a la diestra del Padre hasta esperar, denle el aplauso a Cristo, a esperar que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Entonces la revelación fundamental aquí es que Jesús es Cristo. Entonces a veces oímos gente de gran nombre y tú dices: ¿cómo es que no tiene este fundamento? Jesús no es de Nazaret. Si podemos decir Jesús nació en Belén, vamos a decir Jesús de Belén. Y también anduvo en todo Israel. Sin embargo, yo lo conozco y me confirma la palabra, porque el pueblo esperaba un Mesías y Dios había anunciado a un ungido, un Mesías, un escogido, y ese es Jesús. Y por eso Israel hoy en día, amados, por haber desechado esta bendición, es que ha pasado por todo esto. Dice Pablo en Romanos, en capítulo 6, ¿ha desechado Dios a Israel? No, en ninguna manera. Dios tiene su plan con Israel, pero desecharon a su amado. Y el pecado del mundo es rechazar a Jesús, el único sacrificio, el único camino, la única forma que Dios envió para ser salvo, y los rechaza. Entonces estamos en pecado. Ese es el pecado mayor de la humanidad, es rechazar a Cristo, no reconocer a Jesús. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. El que me ama a mí, ama al Padre, y el que me ama a mí, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada. Dice capítulo 14 de Juan. Eso es maravilloso. No hay otra forma de ser salvo. Entonces la apostasía viene siendo esto: escuchar doctrinas de error y poner su corazón y menospreciar a Jesús. Hay una religión por ahí, una secta, que dice que Jesús es el ángel Miguel, porque dice la Biblia en 2 de Corintios, cuando dice: con voz de mando, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pero no quiere decir que Jesús sea un arcángel, porque dice con voz de arcángel, sino de autoridad. O sea, la falsa interpretación de la palabra conlleva a una falsa doctrina, y la Biblia no es de interpretación privada. Cuando yo no entiendo algo, pregúntele a Dios, pero también hay que preguntarle a los pastores o a una gente calificada, porque hay que estudiar la palabra. Porque cuando la gente dice, yo aquí puedo decir: no, porque Dios es prieto o es blanco, ¿y qué tiene eso que ver? Y mucha gente, hay una religión que sigue, que dice que Dios es negro y que Dios era, ¿y qué importa de color que sea? Lo que importa es que Él es mi Salvador, y yo no lo conozco en la carne, sino en el Espíritu. Aleluya. Jesús es necesario en el Espíritu, y comérmelo, porque Él es la palabra, comérmelo espiritualmente, comerme la palabra, comerla todos los días, estudiarla. ¿Cuánto estudian la palabra? No levanten la mano, nada más yo no mirar. ¿Cuánto la estudian y sacan tiempo para leerla? Es importante conocer la palabra, porque la palabra es el pan diario. ¿Usted sabe cómo proviene la fe? La fe, dice la Biblia, viene por el oír. No son los milagros que producen fe. Dice la Biblia, cuando hablaba de Lázaro y el rico: por favor, déjame ir donde mi gente para advertirle que no venga aquí. Y dijo: mira, ellos tienen a los profetas y no lo oyen. Y aunque tú salgas y te vean resucitar de los muertos, no van a creer.
¿Qué dice la Biblia en Romanos 19, 10 y 11? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo leo en voz alta la palabra, yo me edifico y me bendigo y mi espíritu come y yo como. Léala en voz alta. Padre, aquí estoy. Tampoco sin religiosidad, dejándola abierta en un salmo. Eso no ayuda a nada. La Biblia abierta no ayuda a nada, es en el corazón. Y cuando el enemigo lo quiere asustar de noche, lo que sea, usted dice: te reprendo, ni me asusto, porque sabe que usted está cubierto con la sangre de Cristo y no le puede tocar. Dice la Biblia: resistía al diablo y huirá de ustedes. Así haga. Porque, mire, amado, es importante ver a Dios en todo, no al diablo. Hay gente que ve el diablo en todo. Eso es el diablo, esto es el diablo, aquí y allá, y esto es pagano, aquello es pagano. Ve a Dios en todo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y así vivimos en acción de gracias. Así vivimos viendo al Señor. Wow, no se me dio. Gloria a Dios, porque tiene un propósito. Eso es el diablo que se puso en medio. Entonces vivimos así. Vamos a vivir siempre viendo al enemigo en todo. Dios pelea por mí. La Biblia dice que la única forma que yo peleo es resistiendo. Yo no tengo que andar: diablo sucio. No. Yo lo reprendo, porque en el nombre de Jesús, por la autoridad que Dios me dio, es que yo tengo la capacidad. Bien, seguimos. Me fui por otro lado. Entonces yo hablé de los medios de comunicación. Entonces, usted sabe que hay un número de los gentiles a ser salvos. Dice la Biblia, cuando habla de los que fueron decapitados o que se le cortaron la cabeza en el tiempo de la tribulación, hay un número de gente, usted sabe, que se va a quedar. Yo no sé quiénes se van a quedar, pero yo sé que cuando el Señor venga, dice la Biblia, 2 Corintios, que viene y van a sonar la trompeta, y los que han muerto en Cristo, esperando la resurrección de los muertos, va a haber unas cuantas, 3 resurrección de muertos. También los muertos en pecado van a resucitar, pero no ahora, para condenación. Dice la Biblia: porque si en carne hemos pecado, en carne también seremos juzgados. Es decir, que no va a ser en espíritu. La gente que está en el infierno van a resucitar para ir de frente de Dios y el Señor decirle por qué ha sido ya condenado. Entonces, cuando venga el Señor, suena la trompeta, y los que tienen su oído afinado van a oír la trompeta. ¡Pam, parán! Y dice que si usted está vivo, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y usted va a recibir al Señor en las nubes. Y los muertos que han muerto en todas las edades en Cristo, porque está bien, vamos a decir, no murieron en la dispensación de Cristo, pero cuando Cristo murió por la humanidad y murió por los que estaban en el seno de Abraham, por fe, estaban salvos, pero no en el cielo. Por eso David dice: no dejarás mi alma por siempre en el Seol. También es mesiánico, pero también es profético. Hay muchos salmos mesiánicos que hablan de Jesús y lo que él iba a pasar. Toda la palabra mesiánica hablando de Jesús se cumplió, toda. Entonces, estos muertos van a ser trasladados, que de hecho ya están en espíritu allá, fueron trasladados. Entonces, ese cuerpo, vamos a recibir un cuerpo nuevo, y los vivos también vamos a ser transformados para que nuestro cuerpo sea igualito al de Jesús, que pasaba paredes y comía, volaba y hacía todas estas cosas. Jesús no tenía limitaciones. Un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorificado, y así vamos a ser nosotros por siempre y para siempre. Ya este cuerpo de la humillación, con la maldición de pecado, ya no va a existir más. Pero los que mueren allá, los que están allá en el infierno, van a esperar los 1000 años, la guerra del Armagedón, y entonces viene el fin de los siglos. Ahora bien, gente que se van a quedar aquí, el anticristo lo va a perseguir. ¿Te pone sello, sí o no? No. Pan decapitado. Pero eso suena lindo. Sí, decapitado. Simplemente quitándole la cabeza. Suena bonito. Pero el diablo, con toda esa ira y ese enojo contra el creyente, ¿qué va a hacer? Lo va a torturar. Mire, usted no quiera saber. Porque esos son los métodos que utilizan los paganos y las sectas. Le hacen cosas terribles antes de darle la muerte.
Pero dice la Biblia, dijo alguien: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que esto siga sucediendo y tú no vas a vengar las almas de esto que está pasando abajo? Parafraseadamente lo digo. Y Dios dijo: no, espérate, porque todavía falta un número que se complete. Yo no quiero ser de ese grupo. Hay una guagua que viene a buscar los que están preparados. La Biblia dice: nosotros no andamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. O sea, si yo me estoy preparando, yo no estoy dormido como las 10 vírgenes. Ahora bien, el rapto es verdadero. Elías se fue raptado, Enoc se fue raptado. Vamos a pasar por la tribulación. Lo estoy diciendo por causa de tiempo. Mira un ejemplo. ¿Salvó Dios a la familia de Noé antes del diluvio? Dios pudo llevárselo también y crear gente nueva. A Lot, ¿no lo salvó antes de la catástrofe de fuego en Sodoma y Gomorra? O sea, Dios siempre saca a su gente antes de que venga el tiempo de la ira en el lugar. Vamos a leerlo eso por último. Apocalipsis 3:10. Vamos ahí. Hay más citas, pero el tiempo es corto. Pero esto está bueno, ¿verdad que sí? Aleluya. Apocalipsis, mis amados, es el último libro en la Biblia mía, yo no sé en la suya. Sonría, que Cristo le ama. Hay mucha gente seria. Apocalipsis 3:10 dice así. Me fui lejos. Dice: pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a quienes. Dice ahí los cristianos. Ahí no dice los cristianos. Déjame decirle, la Biblia dice a usted y a mí que Dios prueba nuestra fe como el oro diariamente. Dios no me tiene que probar con la tribulación. Yo estoy siendo probado diariamente, mi fe, como el oro, a través de situaciones, circunstancias y cosas que me pasan. Y Dios manda gente donde te dicen: tú eres cristiano. Yo voy a la iglesia, pero todavía estoy en el proceso. Tú no estás diciendo que eres cristiano con eso. Tú estás como diciendo: ahí estoy, ahí en la lucha. Diga: yo soy creyente, yo soy cristiano, sí. Y eso nos compromete. Entonces, eso es negar o no negar a Dios. Entonces, ¿para quién viene la hora de la prueba? Dice ahí: para los moradores de la tierra. Usted y yo vamos a estar lejos, somos gentiles. Así que, si Dios va a probar a esos moradores, yo no estoy en ese grupo. Y si usted se quedó, todavía hay chance que esa es la única forma. Que el enemigo lo agarre y le haga todo lo que le va a hacer. Y después, pero usted no va a resucitar de una vez. Después de los 1000 años, esos son algunos que van a resucitar. O sea, usted se va a perder el milenio en la tierra, donde Cristo va a gobernar como Rey de reyes y Señor de señores. Dice la Biblia: con vara de hierro. Porque como Él es rey, Él viene a reinar. Él vino como sacerdote, vino como oveja, pero ahora viene como león a reinar. Esta es la transición del Señor. Entonces, cuando Él reine, Él va a ser Rey de reyes eternamente y para siempre, porque ya lo es. Entonces va a reinar espiritualmente y físicamente. Las naciones de la tierra vendrán donde Él, se postrarán y reconocerán que Él es el Señor. En vida, físicamente, todas las naciones de la tierra. Y al final de esos 1000 años, el enemigo será suelto por poco tiempo. Y luego de eso, cuando se levanten, van a venir a la guerra del Armagedón en el valle de Megiddo. Y entonces, dice la Biblia, caerá fuego del cielo y consumirá a todos ellos. Y ahí termina el tiempo. Pero ahora mismo, amados, pónganse de pie conmigo, por favor. Estamos viviendo en un tiempo de gracia. Diga conmigo: de gracia. Hay una extensión que Dios ha hecho en estos tiempos para que usted y yo, con esta lucha, porque Dios sabía que estos tiempos iban a ser difíciles. Y dice la Biblia: si Dios no hubiese acotado aquellos tiempos, todavía no hemos llegado ahí, pero estamos cerca, nadie sería salvo por esa situación. Porque la maldad iba a ser tan terrible. Bueno, iba a ser, no, será. Y ya estamos entrando ahí. Estamos entrando a un tiempo malo. Así que ya hay tiempo que uno no cree
uno a veces no puede creer en nadie. A veces usted quiere darle una ofrenda a alguien en la calle. Usted tiene miedo de que lo esté engañando. Y el amor se le va enfriando. No, eso es un tigre. Ese no está acojonado. Ese es lo que está engañando. ¿Verdad? Que decimos así. ¿Hay alguien que necesita recibir a Jesús en esta noche como Señor y Salvador?